Hola amigos y amigas, quisiera empezar este video con un pequeño quiz para ver cómo andan de cultura general. ¿Cuál es la capital de Canadá? Le doy las siguientes opciones: Toronto, Quebec, Montreal, Ottawa. Exactamente, es Ottawa, así que estaríamos empezando esta aventura en esta hermosa ciudad de Ottawa. Lo primero es que la palabra Ottawa o el significado etimológico significa comercio o intercambio, ya que esta ciudad siempre ha sido un importante centro de negocios. Y lo segundo es de que es la cuarta ciudad más grande de Canadá y también se encuentra en la lista de una de las ciudades más frías del mundo. Hace un tiempo atrás alcanzó menos 47.8 grados centígrados aproximadamente, lo cual pues la hace una ciudad bastante fría en invierno. Y lo tercero es de que Ottawa se encuentra a orillas de 3 ríos, Ottawa, Rideau y Gatineau. Y también es bastante famosa por la calidad de agua potable que se encuentra en esta ciudad. Y el cuarto dato interesante es de que si se cruza el río Ottawa, se deja de estar en Ontario y se entra a Quebec, lo cual es un río literalmente que divide dos estados. Algo muy adicional es que no sé si pueden escuchar la música que está al fondo. Son unas gaitas. Desde que yo era niño quería poder tocar ese instrumento. Y aquí me he encontrado de que es muy común que toquen esos instrumentos en las calles o simplemente en cambio de guardia. Pero el sonido y la experiencia es bastante bonita. Este edificio que observan por allá, que parece un castillo, es el Parlamento de Canadá. Funciona como el poder legislativo. La estructura tiene 3 bloques, la este, la oeste y la central. Tiene un estilo de construcción gótico y se construyó en 1859. A la fecha de hoy, 2023, estamos hablando que fue hace unos 164 años y en definitiva es un edificio que llama bastante la atención en la capital de Ottawa, en Canadá. Este palacio que observan por acá se llama el Fairmont Chateau y es uno de los hoteles 5 estrellas muy atractivo para la vista en esta capital. También forma parte de una de las 500 construcciones más importantes de Canadá. Tiene aproximadamente unas 429 habitaciones y también su estilo es un tipo gótico francés. Y se encuentra en el corazón de Ottawa. Una noche en ese hotel cuesta alrededor de unos $2,000 en temporada alta y unos $600 en temporada baja. ¿Qué tal ustedes? ¿Pasarían una noche en ese hotel? Detrás del Hotel Fairmont Chateau se encuentra un parque bastante bonito llamado Mayor's Hill Park. Y es un parque histórico en el cual se puede pasar la tarde con amigos. También hay mucha tranquilidad, se pueden escuchar los pajaritos y también poder observar las vistas hacia la ciudad. Un asunto bastante interesante que quisiera compartir con ustedes, y es que he visto que en Canadá las personas andan muy felices, independientemente de la profesión o de lo que estén haciendo. Ellos siempre son muy amables con todas las personas. En realidad me ha parecido muy curioso. Y también me recuerda mucho a un libro que vamos a recomendar hoy, que se llama El Sorprendedor. Este libro, El Sorprendedor, nos habla sobre la ciudad de Serotón, en donde todos los habitantes de esta ciudad
son completamente felices porque se dedican a aquello que soñaron desde niños. Es una ciudad donde simplemente todas las personas trabajan desde sus talentos y con ello contribuyen al mundo. Desde el centro de Ottawa existe un parque llamado Parque Gatineau y hay varios lagos. Queremos ir a conocer el lago Pink Lake. Se puede venir de varias maneras, se puede venir en bus, también se puede venir en un carro, rentando un carro o un Uber. Nosotros pues decidimos hacerlo de manera que fuese lo más saludable posible para el ambiente y también pues disfrutar la mejor experiencia posible. Por eso rentamos unas bicicletas y ha sido bastante bueno el camino. Uno va entre bosque, así también hacemos un poquito de ejercicio porque uno va deteniéndose al tiempo que uno desea y a la misma vez pues va contemplando la naturaleza. La experiencia no es la misma, así que en definitiva rentar una bicicleta y venir por acá ha sido lo mejor. También se dice que las personas que viven por aquí cerca, que los fines de semana la carretera se deja específicamente para bicicletas, para que las personas vengan al lago, al parque y puedan disfrutar de un día libre en medio de la naturaleza. Así que muy recomendado venir por acá en bicicleta. Esperemos pronto llegar para poder visualizar ese hermoso lago que, como ustedes ya lo saben, es parte de lo que nos gusta, que es la naturaleza. Vamos a visitar finalmente este tan esperado Pink Lake. Después de mucho pedaleo, algunos altibajos e incluso caídas, la verdad es que valió la pena. Vean qué imágenes. Salimos desde la 1 de la tarde desde la ciudad de Ottawa y son como las 4:40 y hasta ahora pudimos llegar a este lago. Estamos viniendo en la temporada de verano y el verano aquí en Canadá los días son un poco más largos y se puede disfrutar mucho más los días con la luz solar. Este lago es bastante interesante porque contiene 2 lagos en uno. Es decir, tenemos la superficie del primer lago que pues resulta familiar donde están los peces, pero después de los 13 metros hay otro lago que contiene mucha oscuridad, es muy profundo y no tiene oxígeno. La profundidad total aproximada es de 20 metros. Es bastante tenebroso, ¿no? Un lago oscuro dentro de otro lago que uno sí tiene oxígeno y el otro no. La pregunta es, ¿por qué le habrán puesto Pink Lake? Lo que sucede es que después de los 13 metros de profundidad existe una capa densa de color rosada de bacterias fotosintéticas del azufre. Estas bacterias, como las plantas, usan la luz solar para producir su propio alimento. Y esto significa que no producen oxígeno como resultado de su fotosíntesis. Es importante mencionar que la entrada a este lugar es completamente gratis. Lo único que hicimos fue rentar las bicicletas en el centro de Ottawa. Y bueno, a pesar de los kilómetros que después le estaría comentando en la descripción de este video, pues los vale completamente. La belleza de este lugar es simplemente sin palabras. Y bueno, hay que vivir las cosas y para que las cosas sucedan hay que tomar acción. Así que les dejo esas imágenes. Y nos venimos a tener una segunda experiencia gastronómica. Ya anteriormente tuvimos una en lo que es Toronto, en el mercado de San Lorenzo. Y esta vez estamos en Ottawa, en el mercado que se llama Byward Market. Según tengo entendido, es un mercado histórico en el cual hay unas 4 cuadras aproximadamente de restaurantes, también de artesanías y de muchos productos frescos.
Hoy venimos a probar el poutine, a ver qué tal, que es característico de la zona. Básicamente es el clásico que queremos probar, ya que hay varios tipos de poutine. Vamos a probar entonces el poutine. Es como un tipo de papas con muchas salsas y queso. Posiblemente tenga algún tipo de carne. También hay diferentes estilos, hay diferentes tipos. Ese es el clásico. Y también esta bebida, que básicamente no es una cerveza, sino tipo soda. Y vamos a ver a qué sabe. Me parece como un poquito a la fresca, pero con sabor, como con un sabor a frambuesa, algo parecido. Y vamos a ver las papas entonces con el poutine, a ver qué tal. Es un sabor que nunca he probado antes. Es como una crema que no sé cómo describirlo, pero de verdad que está muy rico. Y costó unos $20 canadienses aproximadamente, que serían en colones unos 10.000 colones más o menos. Pero la verdad es que está muy diferente a lo que he probado anteriormente. Algo adicional que mencionar con respecto a este plato poutine es de que la palabra proviene del francés y significa desorden. Tiene bastante calorías, eso sí, pero definitivamente es un plato bastante rico. Uno de los bocadillos más famosos de Ottawa es Beaver Tails. Es como un tipo de masa en el cual tiene un tipo de sabor como a canela y azúcar, y tiene una forma de castor, así que vamos a probarla a ver qué tal. Esta que pedimos es la cola de castor clásica. Bueno, no he visto una cola de castor real, pero ustedes dicen si de verdad se parece. Sabe como un tipo churro, con la masa mucho más suave, y el azúcar sí, pues sabe a azúcar normal, pero sí es como un tipo de churro, pero con una masa un poquito más suavecita. Bueno, Andreina ya tenía hambre, y esta es otra versión de las colas de castor. Hay bastantes, así que yo pedí la clásica. Y la limonada, pues con este calor de Ottawa posiblemente todo sabe muy bien, pero vamos a probar. Sabe como granizado y sabe a limonada, con un toquecito de fresa. Por esa razón pues es una limonada de fresa, pero la verdad que está muy rica. Otro punto importante de Ottawa es el canal Rideau, el cual es un emblema de la ciudad, ya que divide la ciudad y une el famoso lago Ontario con el río Ottawa, y es patrimonio nacional de la UNESCO. Como lo pueden observar, este hermoso canal en invierno se convierte en una pista de patinaje para todas aquellas personas que quieran disfrutar de esa actividad. Y se dice que solamente 20 kilómetros fueron construidos por mano humana. Y antes de despedirnos, no olvides pasar por el puente Alexandra o el Alexandra Bridge. Es un puente que data desde el año 1900 y que al cruzarlo dejas de estar en la provincia de Ontario y entras a Quebec. De hecho, el mismo río Ottawa se encuentra dividido, ya que una parte le corresponde a la provincia de Ontario y la otra le corresponde a Quebec. Este puente tiene un paseo peatonal de madera con ciclovía, donde puedes observar el río Ottawa, el canal Rideau y la colina del Parlamento o el Parliament Hill. Amigos y amigas, este fue el video de Ottawa. Si te gustó alguna toma o aprendiste algo nuevo, por favor házmelo saber en los comentarios. Un like así de grande por el esfuerzo, y nos vemos en el próximo video camino a Montreal. Nos vemos.